El otro método de extracción que podemos ver hoy es la extracción en fase sólida. Actualmente este método se ha desarrollado con una diversidad de opciones de empaque. Entonces pues vamos a tener muchísimas alternativas para desarrollar extracción en fase sólida. En términos generales, estos tipos de extracción se basan en cartuchos que están rellenos con un material que va a tener una química eh, adecuada para atraer o retener algunos componentes de la muestra y así poder hacer la limpieza. En un primer paso de estos procedimientos de extracción en fase sólida, tenemos la activación y acondicionamiento de los cartuchos mediante la adición de solventes. Generalmente pues estos cartuchos se adquieren y vienen secos, entonces pues hay que adicionar un solvente para activarlos. Después hacemos una carga de la muestra, ya una vez el dispositivo está activado y acondicionado, adicionamos la muestra. En siguiente paso, adicionamos un solvente para hacer una limpieza, para remover los contaminantes. Podemos tener un paso de secado si queremos retirar algunos componentes líquidos que queramos eliminar de la muestra, y posteriormente ya hacemos la dilución con un solvente que tenga la capacidad de retirar los elementos que han sido retenidos en el cartucho y poderlos eluir como extracto de muestra. Los cartuchos de extracción en fase sólida vienen en diferentes volúmenes de jeringas, vienen como vemos aquí en la parte derecha, son jeringas abiertas de diferente volumen que se rellenan con el material de absorbente. Entonces, por ejemplo, las más pequeñitos de 1 mililitro se rellenan normalmente con una cantidad entre 50 y 100 miligramos de material absorbente. Los de 3 mililitros, que es el más común, el que más se utiliza, trae alrededor de 500 miligramos de empaque, y así sucesivamente. A medida que van subiendo de volumen van incrementando su cantidad de material de empaque. Aquí hay un factor importante y es la capacidad que tiene el material de absorber. En términos generales uno puede decir que por, sí, que por cada miligramo o por cada 100 miligramos de muestra se retienen 5 miligramos de analito, o sea, una retención del 5% del peso del material de empaque. Entonces, pues aquí vemos los valores aproximados para cada tipo de dispositivo. En consideración a que ya existen una gran variedad de empaques para hacer extracción en fase sólida, tenemos esta guía que nos da Supelco para escoger el tipo de empaque más apropiado para nuestra muestra. Si tenemos muestras acuosas, podemos hacer extracciones bien sea por fase reversa o intercambio iónico. Si estamos trabajando con muestras orgánicas, podemos trabajar en fase normal o en intercambio iónico, dependiendo de las características de nuestra muestra. Normalmente, para trabajar en fase normal, pues vamos a trabajar este tipo de alternativas si tenemos compuestos polares a moderadamente polares. Si vamos a trabajar en intercambio iónico, entonces podemos escoger entre dos tipos de materiales. Entonces, si tenemos cationes o aniones de tipo fuerte o de tipo débil, pues las resinas con las cuales vamos a hacer la separación, pues tenemos alternativas. Y en el caso de la fase reversa, la escogemos si tenemos compuestos moderadamente polares a no polares, y aquí pues vamos a tener también bastantes alternativas como empaques tipo C18, C8, fenil, ciano, etcétera. Los vemos acá. Esta guía también es bastante útil, esta guía que nos suministra Supelco para escoger nuestro
método o nuestra química de extracción de acuerdo a las características de la muestra. Vamos viendo cuáles son los diferentes tipos de extracción y cuáles son el tipo de muestras típicas y los cartuchos que debemos usar. Entonces, pues es una guía de consulta bastante útil para tenerla en cuenta. Además de los empaques tradicionales de C18, CN, intercambio iónico, la empresa Supelco ofrece una serie de empaques especiales de tecnologías que ellos han venido desarrollando recientemente para diferentes aplicaciones ya más específicas. Una que es bastante resaltar es este tipo de empaques de impresión molecular, polímeros de impresión molecular, que es una tecnología bastante interesante en la cual desarrollan polímeros que se amoldan a la forma de moléculas en particular y de esa manera ejercen un proceso de extracción muy selectivo para ciertas moléculas. Aquí como vemos en la columna del centro pues están los campos de aplicación. En este caso pues este tipo de impresión molecular se utiliza en los campos de farmacéutica, en el campo de alimentos y en la parte ambiental. Supelco ofrece también medios mixtos, como vemos acá. Tenemos medios que combinan carbón con partículas esféricas de amino. De esta manera podemos aplicar dos metodologías diferentes para hacer una purificación mucho más intensiva, más efectiva de la muestra y así obtener unos cromatogramas, unos resultados de los métodos analíticos mucho más limpios y más eficientes. Para el análisis de micotoxinas, Supelco ofrece una alternativa a los métodos tradicionales más usados de inmunoafinidad. Mediante estos cartuchos podemos hacer una preparación de la muestra mucho más rápida. Vamos a remover interferencias relacionadas con estos análisis de una forma más rápida, ya que los procedimientos de inmunoafinidad son un poco demorados. No tenemos que hacer un desarrollo de método muy intensivo, ya que los cartuchos son bastante específicos y traen sus protocolos listos para el análisis que se va a hacer o para la limpieza de muestras que se va a aplicar. Con esto pues vamos a reducir el tiempo del procesamiento de una forma importante, incluso hasta una décima parte del tiempo de lo que se hace con los cartuchos de inmunoafinidad, y no se requiere refrigeración para almacenar los cartuchos, que es algo bien importante. Los cartuchos de inmunoafinidad pues se tienen que refrigerar y estas alternativas de Supelco ya no es necesario refrigerarlos.
Una metodología muy usada para la limpieza de muestras previo a los análisis, por ejemplo, de residuos de pesticidas en alimentos, es la aplicación de catchers o sales para hacer la extracción de estos componentes. Para este tipo de metodologías que ya están estandarizadas y son oficiales en métodos internacionales, Supelco también ofrece alternativas. Como vemos a la derecha, pues hay una lista bastante variada de diferentes combinaciones de sales y materiales absorbentes para poder hacer esta purificación de muestras de una forma muy rápida, muy sencilla y económica. Asimismo, pues contamos con los equipos para hacer todo lo que es la agitación, o sea, el protocolo de Ketcher involucra la agitación de la muestra. Entonces, estos instrumentos que tenemos por parte de Benchmark nos facilitan el proceso de agitación de la muestra, y posteriormente tenemos que hacer una centrifugación para obtener el sobrenadante, y para esto también nos ayudan nuestros equipos de Benchmark de centrifugación del laboratorio.